Tal vez se trate del peor de los delitos que ocurrió en una de las playas más bonitas y al mismo tiempo más abandonadas y pobres del Ecuador. Ahora Canoa enfrentaba la sombra de una red internacional de y del olvido estatal. En esta localidad costera, extranjeros seducían a las familias de escasos recursos económicos que tenían infantes de entre 8 y 12 años. En el año 2021, la parroquia Canoa se convirtió en el centro de operaciones de la donde una red criminal internacional logró penetrar y beneficiarse de las carencias de la población, aprovechándose del olvido estatal y de las falencias prioritarias. Esta red criminal internacional de piratas comenzó a operar en un hotel de la parroquia Canoa en el cantón San Vicente, al centro de Manabí. Lo que sucedió en ese balneario del cantón San Vicente, de no más de 7.000 habitantes, ha puesto en evidencia lo vulnerables que son las zonas costeras ante la poca o nula presencia del Estado. Según las investigaciones de la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales, esta organización comenzó a operar en distintos países desde el año 2018 y en el 2021 ubicó su centro de operaciones en Canoa. Informes policiales señalan que hasta 400 infantes estuvieron en riesgo de ser vulnerados por esta red internacional. Este caso se desprende de un operativo regional, el cual se desplegó en Brasil, Estados Unidos, Argentina, Panamá, Paraguay, Costa Rica y Ecuador. Las intervenciones se ejecutaron en el año 2022 y lograron identificar una red de en la que resultaron 73 personas sospechosas que se dedicaban a la producción, almacenamiento, descarga, distribución y comercialización mediante portales web de las redes. De los señalados, 2 fueron localizados en el Hotel Avatar, en Canoa, al centro de Manabí. En ese lugar, supuestamente, se reclutaban a los para obtener el material ilegal. Antes del terremoto de abril del 2016, Canoa era una de las parroquias de San Vicente con mayor proyección turística de la provincia. Esta localidad aún no se ha podido levantar de grandes golpes, como lo fue el terremoto y la pandemia. Estas problemáticas han tornado frágil a la población de Canoa. Por otra parte, la fiscal reveló que varias víctimas en sus versiones señalaron haber sentido mareos y adormecimiento luego de tomar las bebidas que estos 2 hombres les brindaban. No contentos con eso, los extranjeros les ofrecían más dinero si llevaban a otros amigos para que formaran parte de las fiestas. De acuerdo a los registros, durante la operación que se realizó en el año 2022 en Canoa, no solo se decomisaron dispositivos celulares y electrónicos, sino que también se logró el rescate de 2 menores de edad. Ambos fueron detenidos en Ecuador y sentenciados a 10 años de privación de libertad por el delito de que se habría cometido en estas localidades. Determinar cómo operaba una red internacional de turismo y producción de 2 personas fueron detenidas en Manabí, donde se había enquistado esta organización. La ciudadana bielorrusa, quien era líder de una estructura, está conformado también por ciudadanos de Países Bajos, de nacionalidad Países Bajos, nacionalidad holandesa, quienes de ellos tenían como un modus operandi internacional el realizar este tipo de actividades. En la misma resolución judicial se determinó la inocencia de la ciudadana de origen bielorruso, que en un inicio fue acusada de filmar los hechos. Estos 2 hombres de 50 y 34 años, que en algunos círculos sociales se habían presentado como pareja, a mediados de junio del 2002 fueron detenidos y trasladados a la cárcel Manabita El Rodeo. La policía descubrió que seguían enviando contenido vía internet y fueron reubicados en el Centro Regional del Guayas. Por medio de un monitoreo en redes sociales, las autoridades hallaron que los miembros de esta red seguían difundiendo material pornográfico. Yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad. Y está bien que lo hagan, pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. Es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea,
Pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso. Por otra parte, el presidente Moreno demostró su desconexión de la sistemática violencia sexual y especialmente con la perpetrada por afines a la Revolución Ciudadana, como los casos del padre del ex vicepresidente Jorge Glass, quien embarazó. En el Ecuador de la Revolución Ciudadana, la propaganda ya no puede ocultar que un violador de una niña recibió ayuda y protección del poder. Jorge Glass Viejó, padre del vicepresidente del Ecuador, vio crecer a la hija de su empleada Cecilia desde su nacimiento hasta los 13 años, cuando la niña denunció que había sido violada por él. Glass Viejó, de 71 años, sacaba a la niña de las clases del colegio que él dirigía y se la llevaba al que quedaba al frente. Ahí y la amenazaba con que no dijera nada si no quería que su madre perdiera el trabajo. Producto de la violación, quedó embarazada. Estas son algunas de las ayudas insólitas que recibió el violador Glass Viejó. El fiscal Víctor León Tenorio, que recibió la denuncia de parte de la... Una vez capturado, Glass Viejó lo dejó ir mientras se hacían los exámenes médicos que probaron la violación. Días después, en octubre de 2011, Glass Viejó huyó del país sin que ninguna autoridad se lo impidiera. El proceso penal siguió con otra fiscal, Diana Cueva, quien, según la madre de la niña, le sugirió que cambiara a su abogado por unos que eran socios del mismo estudio jurídico que defendía a Glass Viejó. Uno de ellos, Giampiero Campodónico, era contratista de Conelec, dependencia que estaba bajo órdenes de Jorge Glass Espinel. Glass Viejó estuvo prófugo en Paraguay durante 2 años y medio, de donde fue deportado por la Interpol en mayo de 2014. El gobierno ecuatoriano nunca solicitó su extradición ni colaboró con la búsqueda del... Al llegar a Guayaquil, un doble apareció brevemente ante las cámaras, mientras el verdadero era trasladado al hospital de la policía, donde fue sentenciado 4 meses después. Ahí permaneció más de 1 año sin ser trasladado a la cárcel. En septiembre de 2015, finalmente, se anunció que había sido trasladado a la cárcel regional de Guayaquil, pero no se ha mostrado foto del reo. Galo Lara, asambleísta preso en esa misma cárcel, denunció que el violador Glass Viejó tiene celda con aire acondicionado, comida especial y que no viste el uniforme del resto de los presos. Madre del hermano del vicepresidente, no ha recibido los $292 de pensión alimenticia durante varios meses. Del sobrino de los exministros Alvarado Espinel, quien era ecuatoriana en Costa Rica. Y a la red de maestros impuestas por el partido de gobierno Alianza País, con cientos de denuncias de abuso en centros educativos en el Ecuador. La primera Asamblea Nacional de la Red de Maestros y Maestras marca el comienzo de esta organización gremial que operaba desde hace ya 6 años, pero ahora con vida jurídica. Wilmer Santa Cruz estará al frente. Respaldamos la educación laica y gratuita. Por eso aplaudimos los programas de gobierno, los libros y uniformes gratuitos. El presidente de la República agradeció el respaldo de los maestros a lo que se denomina la revolución de la educación. ¡Sanción a los abusadores! En los bajos de la Fiscalía de la Merced hubo un cruce de acusaciones, denunciantes y denunciados, tratando de lavar los trapos sucios en pleno centro de Guayaquil. Los casos de abuso reportados a nivel nacional y que manchan a docentes han generado el rechazo unánime de todo un país. Quienes forman parte de la red de maestros aseguran que cada hecho ya se encuentra judicializado, por lo cual tienen su perspectiva respecto a la actual denuncia. O el sonado caso del colegio privado en el cual el defensor del depredador era nada menos que el abogado del expresidente Rafael Correa y la primera dama testigo del depredador. Este caso fue uno de los más polémicos en el 2019. El profesor de natación José Valdivieso Larco, acusado de agredir sexualmente a Lucas cuando tenía en un colegio de Quito, fue detenido. El expresidente de la República, Rafael Correa, reaccionó a través de sus redes sociales. Aseguró que se está condenando a un inocente para proteger al verdadero culpable. El caso, conocido como El Principito, hace referencia a una denuncia que se registró el 10 de noviembre de 2014. La víctima y uno de sus compañeros de
fueron llevados al baño por un adulto, quien le dijo a uno de ellos que pusiera sus en la boca de su amigo mientras él les mostraba su. El docente tiene una condena de 22 años de cárcel. El denominado bloque de búsqueda, con la colaboración del ECU 911, dieron con la ubicación del individuo. Luego, Emma Gosling, esposa de Rafael Correa, se presentó en la corte para apoyar a un condenado en primera instancia a 22 años de cárcel. La participación de la primera dama generó la indignación de un grupo de activistas que denunció irregularidades en el proceso. Gosling era compañera del acusado. Ambos trabajaban en el liceo La Condamine. Además, dijo que las autoridades del colegio han brindado absoluto apoyo al acusado. La abogada del menor, Gisela Vaca, anunció que la denuncia iniciada en el 2014, al fin en el año 2018, la justicia aceptó formalmente que existió y que el acusado era culpable. Durante 1 año y 10 meses de la administración de Augusto Espinosa como ministro de Educación, ni siquiera existió un sistema de registro de casos de abuso. ANPETRA además determina que del 44% de casos que dijo Espinosa haber resuelto dentro de lo que conocía, se incluye a aquellos que no fueron sancionados con la destitución del acusado, sino con el archivo del caso, absolución, o simplemente la suspensión del maestro señalado de abuso a un menor de edad. Uno de los casos que detalla el informe conocía directamente el exministro es el del Principito, pues tenía 2 delegados en la unidad educativa, uno de ellos, por cierto, quien luego también fue ministro de Educación, Freddy Peñafiel. La comisión, por la falta de acción, tras conocer de lo que ocurría, lo responsabiliza directamente. Del 2014 al 2017 se han archivado 156 casos y en 106 se aplicó sanción de suspensión a los docentes y no de destitución. Refiriéndonos a la administración de Espinosa, solo en el año 2015, 117 procedimientos sancionarios fueron archivados con irregularidades. En el auge de la Revolución Ciudadana se destaparon varios casos, como por ejemplo el de El Mangajo, un adulto joven de buena apariencia y nivel socioeconómico que utilizaba estas características y drogas para adolescentes y hacerlas víctimas de hasta de prostitución involuntaria. Y me jaló a su casa y estaba toda su familia. Y él me dio una bebida, que era una limonada. Perdí el conocimiento y solo desperté en su cuarto desnuda y él al lado mío riéndose. El caso de Kareniña es de similares características. Es más, una directa relación con una liderada por el norteamericano Royce Phillips, alias el Abuelo, quien se presentaba como un contratista petrolero, ostentaba fotografías suyas con miembros de las fuerzas públicas del Ecuador, hacía fiestas para captar a sus víctimas con chicos de buena apariencia y drogas para vincularlas a una red de trata y que pudo permanecer intocable ante las autoridades hasta que cobró la vida de Carolina Andrango, quien tenía 16 años y había vivido el martirio de esta red de la que quiso escaparse, pero solo pudo hacerlo mente destrozada y muerta. Agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial UIAT detienen al extranjero Phillips R., de 65 años, presunto cabecilla de una red de trata que reclutaba jóvenes con fines en Quito. Él es el principal sospechoso de la muerte de Carolina Andrango. Resulta que Cristian enamoraba a las adolescentes para involucrarlas en los negocios de chicas de compañía y que poco a poco hagan lo que él quisiera. Un negocio dirigido por Royce Phillips, de 65 años, un empresario estadounidense que estaba ligado a diversos negocios de petróleo en Quito. Sus reuniones iban desde bailes hasta prácticas íntimas con los clientes, que también fotografiaban y filmaban. El 25 de agosto del 2018, Carolina habla con su aparente novio para poder dejar esa vida, y allí ocurrió la tragedia. Cristian, alias Kareniña, la obligó a tener intimidad y luego la privó de la vida, dejándola abandonada en un terreno baldío. Kareniña fue condenado a 34 años de cárcel y Royce Phillips recibió prisión preventiva en la cárcel de El Inca. Sin embargo, su caso se ha manejado con discreción por conocer a grandes influencias. El mismo final sufrió
Emilia Benavides, asesinada en Loja en el año 2017 tras ser secuestrada y martirizada por una red de trata y que se distribuía en internet. En la imagen se ve a Emilia acompañada de un hombre adulto, quien no permitió que la menor se traslade a su domicilio. Una deducción clave para el caso es que no se trataba de alguien desconocido para ella, ya que no se la nota con señales de temor. Este hombre, quien fue identificado como José Fabián Nero Robalino, se dice que efectivamente es alguien allegado del padre de Emilia. Rápidamente se inició un operativo realizado por la policía y la fiscalía en Loja para dar con el sospechoso, quien fue interceptado y detenido a eso de las 9 de la mañana, este martes 19 de diciembre. Ya en manos de la policía se interrogó al sospechoso para sacar la información de dónde se encontraba la niña. Luego de 2 horas de interrogación, el sospechoso confesó que él la había victimado y abandonado en el kilómetro 6 vía a Chuquuribamba, en la ciudad de Loja. Equipo especial acudió al lugar mencionado por el sospechoso y alrededor de las 12 del día se encontró el cuerpo de Emilia, incinerado. ¿Por qué sabemos de la existencia de estas redes de tráfico solo cuando hay víctimas mortales? La cifra de los delitos sexuales y organizaciones criminales en Ecuador son entre el 2017 y 2018. Fueron rescatadas 287 víctimas de bandas criminales en el país. Esta epidemia no se resuelve con un circo social, sino con voluntad policial en la lucha contra los delitos sexuales desde la presidencia, ministerios de gobierno y fiscalía. Si la fuerza pública y sus altas esferas del poder no están comprometidas a desarticular las redes de tráfico, son cómplices de ellas por omisión, aunque realicen esfuerzos para que no se registren estas denuncias. Las denuncias de que Ecuador forma parte de estas mafias transnacionales no son nuevas. En el año 2011, una operación de la Interpol destapó una red entre Francia, Reino Unido, Argentina y Ecuador, que operaba una red de trata y que llegaba hasta Australia. Otra operación policial realizada por el FBI y la Policía de Chile detectó una red de pedófilos que intercambiaba videos y fotografías a través de foros en América y España. Entre los países que conformaron esa red fue encontrado Ecuador. Si bien estos operativos internacionales dan con algunas redes en el Ecuador, poco sabemos de otras organizaciones investigadas localmente como las del abuelo, ni quienes las encubren y protegen, o que se ha investigado en cuanto a una red de en el sistema educativo ecuatoriano, aunque de los 882 casos de abuso registrados entre el año 2014 y 2017, 561 casos fueron perpetrados en los recintos estudiantiles. La Asamblea del Ecuador no dio paso al juicio político al ex ministro de Educación del correísmo, Augusto Espinosa. Bajo su gestión fueron encubiertos cientos de casos de escolares víctimas de abuso sexual a partir de los en los que se evidenció que no solo participaron los profesores como victimarios de violencia, como el registro de en sus celulares, sino también rectores y autoridades públicas como encubridoras. Como muestra de apoyo a Elvis Moreira, presidente provincial de la organización, quien rindió su versión en la investigación que se lleva a cabo por abuso de menores de edad en establecimientos educativos fiscales a nivel nacional. Fueron los maestros quienes denunciaron al ex ministro de Educación, Augusto Espinosa. Termina siendo cómplice y encubridor y bajo la figura de un presunto delito de fraude procesal y tortura. Es decir, que su omisión en los actos administrativos, su negligencia e incapacidad, queda demostrado en la afectación y el dolor que le provocó a miles de niños y jóvenes por no haber actuado de manera oportuna, de manera eficaz frente a los abusadores en los planteles educativos. A Espinosa lo responsabilizan de la omisión de actos administrativos y judiciales. En el año 2018, Lenín Moreno consultó a la ciudadanía la no prescripción de los delitos
contra niños y niñas y adolescentes y recibió el mandato de que así sea. Pero como bien es cierto, para que se haga justicia primero hay que ser implacables tanto con el acusado como con las redes de crimen organizado que operan en Ecuador. Lenín Moreno tuvo un año para emprender acciones contundentes en defensa de los más vulnerables de la sociedad y enmendar en algo el nefasto legado de la Revolución Ciudadana. De esta manera se descubrieron varios casos, pero también varios de ellos hasta la fecha no se han hecho justicia. Pero como siempre me gustaría saber qué piensas tú, déjamelo saber en la parte de los comentarios.